Gracias, presidente. Señora vicepresidenta, una buena fotografía de las intenciones del Gobierno con esta ley de transparencia es la reunión secreta que hace pocos días mantenía el presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, con el señor Adelson, el magnate de los casinos. Una reunión secreta de la cual no conocemos su contenido, pero por supuesto de la cual se ha comunicado que se estrecharon los vínculos y se colaboró ampliamente. Es una forma de tratar la transparencia. No hay que ser transparentes, pero hay que parecerlo. Ese es el fondo del proyecto de ley que nos presenta el Gobierno y al cual se ha comprometido el Grupo Parlamentario Popular de esta Cámara. La mayoría absoluta del Partido Popular en esta Cámara le pesa demasiado a la ley de transparencia, hasta tal punto que le ha recortado tanto las alas que le ha impedido volar. Y por tanto tenemos, señoras diputados y señores diputados, una ley cautiva de los intereses del Gobierno, que son aquellos antiguos intereses del poder que tantas veces se han reproducido en nuestro país. Pero pensábamos que estábamos en el siglo XXI y, por tanto, que seríamos capaces de hacer una ley del siglo XXI. Y nos hemos encontrado con una ley que responde mínimamente a los parámetros de la transparencia del siglo XX, pero que ni es valiente y que es absolutamente insuficiente. Por tanto, ese es el marco en el cual nos desenvolvemos. El Gobierno, cuando presentó la ley, no cuando la presentó a la Cámara, sino cuando la anunció hace más de un año, mucho más de un año, preveía un debate plano. Preveía, en una acción de autobombo y propaganda, poderse colgar una medalla y darle a la sociedad española un jueguecito con el cual nos entretuviéramos. Y nos hemos encontrado con dos factores determinantes, que están cambiando las cosas, que están cambiando tal vez un poquito esa ley que el Gobierno introdujo en esta Cámara. En primer lugar, una nueva sociedad exigente. Las cosas ya no son, señora vicepresidenta, como antes. Las cosas están cambiando muy deprisa y nos podremos sorprender en que en tan poco tiempo las cosas vayan tan deprisa. Y hoy nos encontramos con el despertar de conciencias democráticas, por supuesto, provocados por la estafa, quería decir la crisis, a la cual estamos todos y todas sometidos. Y, en segundo lugar, también el Gobierno se encontró con un calendario infernal. La Gürtel, Bárcenas, Urdangarín, Botsuana, todo casos que han ido apretando al Gobierno y lo han ido arrinconando en el tema de la ley de transparencia. Y, por tanto, al final, el Gobierno se ha visto obligado, como mínimo, a parecer transparente, a prometer que una serie de conceptos que públicamente ya están ganados por la sociedad van a aparecer en la ley de transparencia. Eso sí, aún hoy, este Congreso de los Diputados, posiblemente la inmensa mayoría de los diputados y diputadas del Partido Popular, no tiene ni idea de cómo esos aspectos se van a desarrollar. Y, por tanto, partido sí, Corona sí, Iglesias sí, creo que es el Gobierno de la democracia que más enmiendas in voce se ha hecho a sí mismo en la tramitación de un proyecto de ley. Ir diciendo cada semana en rueda de prensa e incluso en esta Cámara novedades que se incorporan al proyecto de ley, pero de las cuales el Gobierno no ha dado ni tan solo una línea de texto. Por tanto, el bla, bla, bla ha funcionado, el parecer transparentes funciona, pero, señoras y señoras, mucho ruido y pocas nueces. Y lo que queremos, señora vicepresidenta, son nueces. Queremos nueces en la ley de transparencia. Decirle que por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad, para no poder ser engañados. Otros
han decidido probar suerte. Estarán rezando a la Virgen de Lourdes, esperando que los compromisos del Gobierno y las buenas intenciones se traduzcan en un correcto proyecto de ley. Pero estamos convencidos que no es una cuestión de fe, sino que es una cuestión política y no es tampoco una cuestión de suerte. Y, por tanto, o hay voluntad política y, de momento, no la vemos, brilla por su ausencia, o nos vamos a encontrar, al final, tal como empezamos, con un proyecto de ley absolutamente insuficiente. 7 aspectos que quiero señalar para una enmienda global a este proyecto de ley. El primero, el futuro, señoras y señores diputados, es legislar sobre transparencia y derecho al acceso a la información como un derecho fundamental, como han hecho algunas de las democracias más avanzadas de nuestro entorno y otros muchos países de Asia y de América. Decir de forma clara que España es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública, a pesar de que, a la luz de la Constitución española, eso es un derecho fundamental. El artículo 10.2 de la Constitución establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. El artículo 20.1 de la misma Constitución reconoce la libertad de expresión, que deberá ser interpretada según la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de acceso a la información como parte inherente a la libertad de expresión. Decir que 12 países de América, no los cito, no tengo tiempo, que 18 países de Europa ya lo han hecho, que 6 países de Asia ya lo han hecho, que 16 países de África, señora vicepresidenta, ya lo han hecho, y que España no va a ser, por desgracia, con este proyecto de ley, uno de todos esos países. Decir también que, de forma clara, que hay, el segundo aspecto que quiero señalar, una colisión de legitimidades entre el derecho a la protección y el derecho a la transparencia. De forma clara, en nuestro país podríamos así enterarnos de quién es el receptor de una subvención o de la declaración de bienes e intereses de un diputado, pero ser sancionables por vulnerar la privacidad de datos de carácter personal si divulgamos después el citado dato. Conviene además recordar que, al tener la regulación de protección de datos rango de ley orgánica, y en principio este proyecto de ley no va a tenerlo, tampoco está previsto este rango y, por tanto, los conflictos entre ambas leyes, una orgánica y otra no orgánica, una que regula el derecho a la protección y otra que regula el derecho a la transparencia, van a decantarse a favor de la protección, y la transparencia va a quedar subsumida y por debajo de una ley orgánica de protección de datos. No decimos que la protección no sea un derecho, pero, señoras y señores diputados, la transparencia, sin duda, en una sociedad democrática del siglo XXI, como mínimo, es un derecho igual de importante, y eso en esta ley no ocurre. Decir también que el punto de exclusiones de la ley es inadmisible. Toda una serie de exclusiones que quedan relegadas, que quedan ocultadas al proyecto de ley. Y es verdad, en este momento hay un compromiso que algunas instituciones importantes van, de alguna forma, a ponerse en el proyecto de ley. Pero decirle de forma clara que el Comité de Derechos Humanos de la ONU marca claramente que el derecho de acceso a la información puede ejercitarse sobre toda la información en manos de toda entidad pública. Y cito el punto 18. Para dar efecto al derecho de acceso a la información, los Estados partes deberán proceder activamente a la incorporación al dominio público de la información del Gobierno, que sea de interés público. El Comité define el Gobierno
como todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y otras autoridades públicas o de gobierno, cualquiera que sea su nivel, nacional, regional o local. Señora vicepresidenta, queremos denunciar el acuerdo secreto al que ha llegado el Gobierno del Partido Popular con la Corona. Acuerdo secreto de un pacto de cómo la Corona va a ser inserida en la Ley de Transparencia. El Gobierno tiene el derecho y el deber de hacer ese diálogo, pero tiene la obligación de que el legislativo, que somos todos y somos todas nosotros, conozcamos qué es lo que se ha pactado y, por tanto, que el acuerdo secreto sea un acuerdo público y que, como la Corona va a aterrizar en la Ley de Transparencia, sea objeto de conocimiento de forma transparente de la Cámara Legislativa. ¿Qué es lo que les han prometido a la Corona? ¿Nos van a repartir las migajas informativas de lo que la Corona esté dispuesta a dar al pueblo de nuestro país en la Ley de Transparencia? Pero es que, señora vicepresidenta, hoy la sociedad española lo quiere todo, no quiere las migajas, lo quiere todo. Queremos la agenda de los miembros de la Casa Real, queremos el patrimonio de los miembros de la Casa Real, queremos saber los negocios de los miembros de la Casa Real, como ocurre en otras casas reales europeas. No pedimos una excepción, pedimos una norma que algunas casas reales de algunos países democráticos europeos ya están cumpliendo y que ustedes han birlado a este Congreso de los Diputados y, por tanto, exigimos ese conocimiento. Podríamos hablar, tal vez, también, en algunos de estos términos, de la Iglesia. La Iglesia aparecerá en la Ley de Transparencia y no queremos que aparezca la liquidación de lo que el Estado le liquida a la Iglesia por concepto de IRPF. Queremos saber en qué se invierte el enorme caudal público que este país dedica al funcionamiento y al mantenimiento de una institución privada. Y queremos que eso aparezca de forma clara y de forma nítida en la Ley de Transparencia. Decir también que hay que regular el silencio administrativo positivo y no regular el silencio administrativo en negativo. El proyecto de ley es completamente incompatible con el principio de publicidad y con la obligación de motivar las denegaciones de información, teniendo en cuenta que en España, señora vicepresidenta, el 50% de las solicitudes de información no se responden. El 50% de los ciudadanos que piden a la Administración una respuesta no se responde. Y la respuesta del Gobierno es la regulación del silencio negativo. Pues no, eso no es el futuro, señora vicepresidenta, eso no es una ley del siglo XXI. También queremos, por supuesto, un órgano supervisor. Usted hoy ha hablado de un consejo, correcto. Estuvo en el debate, queremos un consejo. Pero ¿quién va a nombrar el consejo? ¿El consejo va a depender del Congreso? ¿El consejo va ante el Congreso a rendir cuentas anuales del grado de satisfacción y de cumplimiento de la Ley de Transparencia? ¿Qué consejeros van a ser los nombrados? Queremos saber todo eso, porque si eso no lo sabemos, podemos llegar a pensar que, de nuevo, el Gobierno actúa como el Gobierno Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Y, señora vicepresidenta, necesitamos independencia para tener garantía del cumplimiento de la Ley de Independencia. El formato es clave, señora vicepresidenta. El formato en el cual damos la información tiene que ver sobre si esa información puede ser utilizada y reutilizada o esa información, por el hecho de darla, se convierte solo en una voluntad que no aprovechan los ciudadanos y, por tanto, el concepto de formato, que no aparece en la ley, tiene que estar presente en este proyecto de ley. Por supuesto, hablamos de proactividad y también de definición del propio concepto de información. Son aspectos en los cuales nos estamos quedando absolutamente cortos. Le pongo ejemplos. ¿Conoceremos las auditorías internas?
conoceremos los informes de fiscalización interna que realiza la Administración, conoceremos las agendas y los currículums de los miembros de la Administración que ocupan cargos relevantes, conoceremos el patrimonio público de este país. Saben que en este país es imposible saber cuál es el patrimonio público de las administraciones públicas de este país, empezando por las administraciones públicas del Estado y, sobre todo, conoceremos el desarrollo de las mesas, de las mesas de contratación pública. Señora vicepresidenta, en este momento hay dudas razonables sobre la financiación de algún partido político que se nutre o que podría estar ligada a empresas constructoras. Señora vicepresidenta, conozcamos los procesos de licitación. No queremos saber solo cuál es el resultado, porque eso es público. Queremos saber cómo se llega a las conclusiones, quién vota qué y quién defiende qué, en función de qué intereses, porque evidentemente sobre su partido hay dudas más que razonables. Y la ley de transparencia sería también una oportunidad para ustedes para que pudiesen salir de ese pozo negro en el cual el Partido Popular está en este momento instalado. Acabo. Por supuesto, también necesitamos promoción del derecho de acceso, fundamental. Señor Nuet, ha superado usted mucho su tiempo. La transparencia, señora vicepresidenta, es una cultura. Y, por tanto, estamos convencidos que solo la promoción de la cultura de la transparencia puede ir transformando una vieja cultura de la opacidad profundamente instalada en nuestro país. Pero le diré sobre todo lo que no es la transparencia. La transparencia no es publicidad, la transparencia no es propaganda. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Gracias, presidenta. Bien, bajo nuestro punto de vista, el debate de las enmiendas a la totalidad ayuda a clarificar qué fuerzas políticas están por lo antiguo y qué fuerzas políticas apuestan por lo nuevo. Y, por tanto, bueno, pues sirve. Decirle, señora vicepresidenta, que hoy usted aquí se ha comportado mucho como vicepresidenta y muy poco como ciudadana. Y, por tanto, bueno, pues esa es una tendencia que explica qué proyecto de ley ustedes han presentado. Rápidamente, en primer lugar, la responsabilidad de un mal proyecto de ley, señora vicepresidenta, es suya, es del Gobierno. No quiera ahora pasarnos a los grupos parlamentarios que hemos presentado una enmienda a la totalidad, ni un ápice de responsabilidad de un mal proyecto de ley. Nuestra obligación, creo que la obligación de todos hubiese tenido que ser presentar una enmienda a la totalidad y pedirle al Gobierno un buen proyecto de ley. Evidentemente, un futuro Gobierno progresista de este país hará un buen proyecto de ley de transparencia, porque el actual, evidentemente, no puede durar mucho tiempo. Por tanto, ese es el resultado que tenemos. Decirle también otra cosa. Mire, le voy a hacer una pregunta que no me va tal vez a contestar, no lo sé. Si ahora tuviésemos que hacer un nuevo proyecto constitucional para este país, una nueva Constitución, ¿creen ustedes que la transparencia sería un derecho que en ese nuevo proyecto constitucional pondríamos de forma clara como un derecho? Quiero saberlo, señora vicepresidenta. Evidentemente que nuestra Constitución en ese aspecto, pero tiene 35 años ya de historia, en ese momento no tuvo esa visión. Pero eso lo han resuelto otros países. Usted sabe que Canadá o Francia no tienen tampoco la transparencia como un derecho fundamental. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que los tribunales constitucionales de esos países democráticos han enmendado la plana a su propia historia y han dicho mediante sentencias que la transparencia es un derecho fundamental y, por tanto, si ahora Canadá o Francia hiciesen un nuevo proyecto de Constitución, la transparencia sería en ese proyecto, en esas constituciones, un derecho fundamental. Por tanto, ¿por qué tanto miedo a estirar en la Constitución de nuestro país los derechos? ¿Por qué tanto miedo a restringirlos? ¿Por qué, señora vicepresidenta? Hagamos una lectura positiva, hagamos una lectura en la línea de la corriente histórica que pide nuestro país, no hacia el pasado, no con miedo y no sin valentía. Por tanto, sí, la transparencia debe ser un derecho fundamental y eso infla de una forma totalmente distinta, le da un carácter muy distinto a la ley de transparencia que ustedes están haciendo en este momento. Acabo.
Sí, he gobernado, señora vicepresidenta, tengo esa suerte. También decirle que usted ha hablado de mesas de contratación, de subvenciones. Solo le digo una cosa, un principio que nunca creo debemos olvidar. Las administraciones públicas no somos propietarios de la información, solo depositarios. Démosle a la gente lo que es de la gente y en una frase antigua pero muy valiosa, démosle al pueblo lo que es del pueblo.